y que puedan ustedes comprender algunas cosas porque este va a ser su diario vivir. Van a manejar antibióticos toda su vida. Y la palabra mejor es antimicrobianos porque van a manejar antimicóticos, antivirales y antiparasitarios toda su vida. Entonces tienen que saber muy bien todo esto. Los objetivos, que el estudiante comprenda lo que es el proceso infeccioso, cómo se clasifican los agentes, las bacterias, los hongos, los virus, etcétera, que conozca generalidades básicas de todos los antimicrobianos y los agentes antibacterianos, antimicóticos, antiparasitarios, antivirales, que analice cuál es la terapia más recomendada en caso de neumonía, que es una de las infecciones más comunes que tenemos en nuestro medio, infecciones gastrointestinales, urinarias y neurológicas. En el área neurológica necesito que sepan cuál es el manejo de meningitis y en los trabajos que hagan sobre antibióticos les voy a dar una lista de los procesos infecciones que tienen que preparar, por favor, no desde el punto de vista clínico, sino desde el punto de vista terapéutico. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Qué medicamentos? ¿Cuánto tiempo se utiliza? Son 14 patologías infecciosas que he separado y que les voy a hacer llegar aparte por WhatsApp para que ustedes analicen, hagan esos trabajos, cada uno tiene que hacer, y el día en que ya esté evaluando voy a decir quién ha hecho o quién va a presentar meningitis bacteriana, o quién va a presentar neumonía de la comunidad, o quién va a presentar una infección cutánea por estafilococos de algún tipo, etcétera, etcétera. Entonces tienen que preparar, por favor, en base a la lista que les voy a pasar. Que identifique correctamente los medicamentos P, es decir, hagan ustedes su vademecum, tengan su selección de medicamentos que son los mejores y los que tienen que aprender, usando la planilla multifuncional para establecer el perfil farmacológico con todo lo que implica el perfil, más los datos de eficacia, seguridad y conveniencia que necesito que me suban esto al Classroom para que yo pueda analizar uno por uno, por favor. Y que el estudiante resuelva los casos clínicos en grupo y discutan sus conclusiones en casa. Los casos clínicos también les voy a pasar aparte, no están metidos acá porque este es muy largo y los casos clínicos van a ir en función a los grupos de fármacos que vamos a ver. Bien, los objetivos están, como siempre, la evaluación será algún examen escrito, en este caso va a ser a través del Zoom o una evaluación virtual. Bien, lo primero que tenemos que saber, y en cualquier tema de que corresponde en este grupo de fármacos, es definir qué es infección, porque estamos rodeados de miles de microbios nosotros. Microbios llamamos a cualquier agente que no se lo ve y muchísimas veces bacterias, virus, hongos no los vemos. Entonces son microbios que nos infectan a nosotros y nos producen un estado infeccioso. Entonces, la infección se define como un proceso en el cual un agente infeccioso invade el cuerpo sin que los sistemas de defensa puedan controlarlo totalmente. Normalmente, como digo, estamos rodeados y además estamos llenos de microorganismos en nuestro cuerpo. Un señor en España hizo un estudio y demostró que el ser humano tiene más bacterias y más microorganismos que inclusive células. Eso yo creo que es mentira, pero debemos tener muchísimos microorganismos. Y en cualquier lugar que tengamos una posibilidad de hacer un cultivo, un frotis, algo, seguro que tenemos gérmenes. Obviamente la mayor parte de esos gérmenes son saprófitos, es decir, viven con nosotros, conviven con nosotros y no nos producen problemas. Pero las defensas del huésped bajan e inmediatamente esos saprófitos más otros que aparecen se convierten en patógenos y ahí tenemos un proceso infeccioso que va a aparecer. Entonces, es un proceso que invade al cuerpo por un agente, es transmisible y da lugar a una patología determinada, apendicitis, neumonía, meningitis, etcétera, cualquier nombre que le pongamos cuando ya localizamos la infección. Las fases de un proceso infeccioso son incubación, la fase prodrómica y la fase de enfermedad y la fase de convalidación. En realidad son 4 procesos, 4 fases que tienen proceso infeccioso. La incubación es la entrada de gérmenes hasta la aparición de síntomas.
El prodrómico, síntomas no específicos que pueden llevar a síntomas específicos. Uno no específico es la fiebre. Sin embargo, la fiebre siempre nos alarma a todos, absolutamente a todos. El hecho de que un paciente empiece a tener fiebre ya lo asociamos con infecciones, sean virales o bacterianas, pero es un síntoma no específico. Hay enfermedades febriles de corta duración y enfermedades febriles de larga duración. Las enfermedades febriles son procesos que duran menos de 2 semanas, las de corta duración, y tienen una evolución autolimitada. A veces se solucionan por sí misma. Una enfermedad viral, un resfrío, no necesita muchas veces ningún fármaco excepto sintomático y puede pasar. Pero hay fiebres prolongadas y cuando una fiebre es prolongada y no se determina qué es lo que está causando esta fiebre, se le pone el nombre de fiebre de origen desconocido y existen protocolos en cualquier parte del mundo de cómo se debe investigar a un paciente con fiebre de origen desconocido. Entonces, eso también me interesa que ustedes revisen en internet, entren a todo lo que puedan y vean protocolos o manejo de fiebre de origen desconocido, porque las fiebres, vuelvo a decir, son síntomas o la fiebre es un síntoma inespecífico. Puede ser de proceso infeccioso, no cabe duda, pero también puede ser por enfermedades neoplásicas. Los linfomas se acompañan de fiebre y un signo de fiebre en los linfomas le da la característica de ser más agresivo a ese tipo de tumor. También hay enfermedades del colágeno que se acompañan de fiebre y hay muchas otras enfermedades. Por lo tanto, la fiebre no siempre es sinónimo de infección. Obviamente, en muchísimos casos sí. Ya a partir de eso empezamos a investigar qué está pasando con el paciente para descartar, obviamente, un proceso infeccioso versus no infeccioso. El periodo de enfermedad evidencia de síntomas específicos ya con compromiso sistémico y la convalidación o la recuperación es hasta cuando ya pasan los síntomas y el paciente se recupera normalmente. Las defensas del cuerpo, esto lo saben ustedes muy bien, hay defensas normales del cuerpo, hay defensas no específicas. Las normales, fíjense, la flora saprófita se aprovecha y vive sobre nuestro organismo. La flora saprófita es necesario cuando tomamos antibióticos, estas las destruyen, entonces quedan los oportunistas, y un germen que es oportunista es la Candida albicans. La Candida albicans es un hongo que coloniza y va a dar infecciones, sobre todo cuando el uso de antibióticos o antibacterianos ha sido muy de largo tiempo. Fase transitoria, en un momento determinado entramos en contacto con algún microorganismo, pero no nos infecta. Por ejemplo, el bacilo de Koch, aunque salga positivo, no significa que sea enfermedad, hay que hacer otros análisis. Esas son las defensas normales del cuerpo. Y las defensas no específicas, todo nuestro cuerpo en realidad está preparado para defenderse. La piel y la mucosa tienen un pH específico que evita que haya infecciones. Cuando se cambia ese pH, por alguna razón, puede ser exceso de calor, humedad o uso de algunas sustancias químicas, puede darse lugar a que la piel y las mucosas se infecten. El conducto nasal evita que las partículas del exterior pasen y además caliente el aire y es una forma de quitar también la posibilidad de una infección. Ahora que estamos en COVID, además de eso hay que utilizar los barbijos o los tapabocas. Pulmones, los macrófagos evitan infecciones, siempre y cuando la persona tiene una buena carga de macrófagos. En la cavidad oral, la saliva evita que los gérmenes proliferen y determinadas enzimas producen fermentación láctica, evitando la putrefacción de bocas y dientes. En una palabra, tenemos en la saliva muchísimos componentes orales de tipo infecciosos, pero también tenemos saprófitos y tenemos enzimas capaces de eliminar a los gérmenes, alterar el pH ahí adentro y evitar que empiecen a entrar. Los ojos, las barreras mecánicas como los párpados, pestañas, las lágrimas, gastrointestinal y jugo gástrico, el aparato genital, la vagina, hay secreciones que evitan colonización de microorganismos, pero todos esos lugares potencialmente, si hay algún cambio que puede ser de alguna forma, de algún tipo, pues van a ser lugares de infección.
Las defensas específicas están dadas por la inmunidad la inmunidad activa artificial, pasiva y inmunidad pasiva artificial, y esto lo revisan ustedes para definir cómo es el sistema de defensa inmunológico. Las reacciones fisiopatológicas durante la infección se refieren a 3 fases. La primera fase hay respuesta celular y vascular. ¿Qué significa eso? Que todas las células concurren al sitio donde ha ingresado un germen o se está desarrollando un problema infeccioso y empiezan a eliminar sus sustancias bioquímicas proinflamatorias e inclusive a generar algunos vasos en esa zona. Tiene una fase angiogénica y eso va a producir inflamación. Luego la fase 2, donde además se produce un exudado. Ese exudado va a producir unas lesiones en el mismo sitio, eritemas. Esto se ve muy fácilmente en la piel, por favor. En otros tejidos también, pero ya es el patólogo el que ve eso. No lo vemos nosotros, pero en la piel sí. La tercera fase es la reparación de los tejidos. Son 3 fases fisiopatológicas de la infección: inflamación, eritema y reparación. La cadena infecciosa está dada por varios agentes. Fíjense, tenemos 4 agentes: el microorganismo, las fuentes, las puertas de entrada y el huésped susceptible. Microorganismos se llama a cualquier agente patógeno y depende de la cantidad de microorganismos que estén presentes en un área para que puedan ser infectantes. Las fuentes de esos microorganismos pueden ser animales, personas, el mismo medio ambiente. Nuestro medio ambiente está absolutamente contaminado. Ahora con el COVID, inclusive los objetos y todas cosas se contaminan. Entonces ahí tenemos fuentes. Y la puerta de entrada, habitualmente la vía respiratoria es la mayor puerta de entrada. Imagínense si no hubiéramos tenido las medidas de precaución y bioseguridad que en este momento se han establecido tan rígidamente, estaríamos todos contaminados. Entonces la vía respiratoria es habitualmente la mayor puerta de entrada de gérmenes para procesos infecciosos. Obviamente una herida en la piel o alguna infección en área genital, urológica, etcétera, va a ser también una puerta de entrada. El toser, estornudar, etcétera, colocación de tubos endotraqueales son las vías más comunes, pero también la vía intestinal que va desde la boca al ano, la vía urinaria a través del meato urinario, la vía hematógena cuando hay una herida abierta, se produce una rotura de la piel, la vía vaginal por una infección de origen sexual. La otra condición, la última, es que sea el huésped susceptible. ¿Quiénes son más susceptibles a infecciones? Los recién nacidos, lactantes y ancianos. No hay lactante que en algún momento no recurra al pediatra o al neonatólogo. En este caso, ya cuando el lactante va pasando de un mes, ya tiene que ser visto por un pediatra. Y en los recién nacidos, los neonatólogos se encargan de ellos. Así que, por favor, sean pediatras. Y otro grupo también que es importante es el de los ancianos, sean geriatras. Todos son un grupo muy susceptible. Niños recién nacidos, lactantes y ancianos llenan las consultas y los consultorios de los médicos. Siempre va a haber. También hay cierta predisposición genética, quizás el estado nutricional bajo, la disminución del aporte de proteínas, vitaminas, el estrés físico, psíquico, la generación de cortisona, etcétera, etcétera, que puede ser por un proceso enteramente defensivo y hace que pueda haber inflamación inclusive sin procesos mismos de inflamación, infección sin inflamación. El uso de medicamentos puede ser también que vuelva al paciente susceptible. Por ejemplo, el uso de corticoides, ya le hemos dicho, cuando una persona utiliza mucho corticoide, las defensas y la parte inmunológica dada por linfocitos disminuye. Los pacientes que están sometidos a trasplante de un órgano, ya sea corazón, hígado, pulmón, lo que fuera, necesitan medicamentos y esos medicamentos anulan la parte inmunológica propia y hace que el paciente sea susceptible a infección. Luego tenemos términos bacteriemia y tenemos septicemia. Y la diferencia entre bacteriemia y septicemia a veces es un tanto confuso, pero lo único que puedo decir que la septicemia se llama cuando los mecanismos de defensa contra la infección bacteriana han sido vencidos. En cambio, bacteriemia obviamente es la presencia de bacterias en el torrente circulatorio, pero las bacterias solo son transitorias
y su presencia en la sangre no significa que hayan vencido los mecanismos normales de defensa. Es la única diferencia que hay entre bacteremia y septicemia. Septicemia donde han vencido todos los mecanismos de defensa contra la invasión y pueden estar colonizando en cualquier sitio. Además, los gérmenes cuando ingresan, cualquiera que fuere, sean hongos, bacterias, virus, parásitos, empiezan a multiplicarse en el lugar donde están anidándose, dan lugar a síntomas, signos como de la sepsis que ya han entrado a la sangre, produce una bacteriemia, una septicemia, al romper todos los mecanismos de defensa, ya no hay linfocitos activos, ya no hay macrófagos activos, ya todo se ha disminuido y empiezan a haber síntomas muy fuertes que nos hablan de un proceso infeccioso severo, como es la fiebre alta, petequias, escalofríos, taquicardia, vómitos, diarreas, deshidratación, shock, etcétera, etcétera. Alteración de la presión arterial, habitualmente una baja de la presión arterial, frecuencia cardíaca y pulso, sudoración, mialgias, artralgias, confusión, etcétera, que es un cuadro que ya es severo y requiere que el paciente sea internado, inclusive a veces en, obviamente, pabellones para pacientes de enfermedades infecciosas y ahí mismo en terapia intensiva para pacientes infecciosos o infectados. No pueden ser pacientes infecciosos en terapia intensiva de lo normal que se utiliza para algunos cuadros que son postquirúrgicos o alguna cosa. Bien. Estamos utilizando muchísimos antimicrobianos ahora. En el siglo XXI, la moda está en utilizar todos los antibióticos que fuera posible. Peleamos actualmente contra procesos infecciosos, pero el uso irracional de antimicrobianos está dañando nuestro propio sistema y está haciendo que los microorganismos adquieran resistencia. Y va a haber un momento que el uso irracional de antimicrobianos haga que ya no haga efecto ninguno de los medicamentos que tenemos en uso actual y pasemos a la era post-antibióticos, es decir, ya no tengamos la manera de combatir a los gérmenes. Entonces, hay que utilizar racionalmente los antibióticos. ¿Esto qué significa? Que utilicemos el antibiótico preciso en el momento preciso, en dosis precisas, etcétera, para que no creemos falsas resistencias o falsos tratamientos o una resistencia inducida por los microorganismos que después no podamos con nada tratarlos. Cuando apareció la penicilina en el año 1943-44, casi todo se curaba con penicilina porque los gérmenes jamás habían estado en contacto con ese hongo que les producía daño y los mataba. Por lo tanto, fue un éxito el inicio de la antibiótico-terapia. A partir de la penicilina se han creado aproximadamente 600 medicamentos para eliminar a los gérmenes, ya sean virus, parásitos, hongos o bacterias. De esos 600, aproximadamente unos 300 ya no se utilizan porque ha habido resistencia a ellos. Y de esos 300 cada vez estamos limitándonos y en este momento tenemos como 80 nada más medicamentos antimicrobianos, digo sumados, parasitarios, antibacterianos, antivirales, etcétera. Ojalá que no desaparezcan porque después no vamos a tener con qué tratar a los pacientes. Bien. El uso racional de los antimicrobianos es la herramienta fundamental para entrar en la época post-antibiótica. Es decir, estamos a las puertas de entrar a una época donde no va a servir nada. La resistencia a los antimicrobianos es un problema que genera preocupación internacional. Se van a fijar aquí en nuestro medio para hasta un resfrío se está empezando a utilizar antibióticos, es decir, hay un uso extremadamente irracional de todo lo que son los antibióticos. Hay una especie de mito, de magia, que cualquier antibiótico es bueno y cualquier cosa se puede tratar con uno u otro, siendo que existen protocolos y medicamentos específicos que deben utilizarse en una situación. Si no nos basamos en normas y protocolos establecidos y en ensayos clínicos que demuestren la utilidad de un medicamento versus a otros, estamos haciendo un mal uso de los antimicrobianos.
La terapéutica racional es un terreno dinámico en el que el avance del conocimiento va volviendo obsoletas las viejas recetas de antibióticos. Eso es obvio. En una época utilizamos uno, pero van apareciendo nuevos medicamentos, quizás mejores, y tenemos que cambiar. Pero, ¿qué ocurre? Que por el uso indiscriminado ya se ha creado resistencia y los nuevos antibióticos quizás no sean tan efectivos como los antiguos, o al revés, que sean efectivos y los antiguos no sirvan para nada. Pero es un hecho dinámico, absolutamente dinámico. Por lo tanto, siempre hay que estar al tanto de cuáles son los nuevos antibióticos para tal enfermedad, qué se está utilizando, qué medicamentos son los actuales, llámese en esta época 2020, qué medicamentos se está utilizando para la meningitis bacteriana, qué medicamentos se está utilizando para la neumonía atípica. Es decir, hay que ponerse al tanto de esto porque va a variar y varían en base a la demostración de ensayos clínicos que uno u otro medicamento ya no es el mejor que antiguamente se pensaba o que todavía sigue siendo bueno y los nuevos no han superado a ellos. No se olviden que existe una competencia muy grande entre las industrias farmacéuticas para demostrar que su producto es mejor que el otro. Y lamentablemente a veces no es así. Y lo único que se hace es encarecer la terapia al paciente, siendo que con medicamentos quizás más baratos y nobles se puedan aliviar y curar igual. Bien. Se ha medicado con antibióticos siguiendo planes de administración o regímenes de dosificación que permitan mantener concentraciones de la droga en plasma y los tejidos en forma continua durante un periodo suficiente para la total curación de la dolencia. Eso también es absolutamente cierto. No podemos dejar de usar antibióticos porque el hecho de que diga no, ya está bien, sino que tenemos que tener algún parámetro que nos diga el paciente está curado o las defensas del paciente ya se van a encargar de aliviar toda esa dolencia que ha tenido. El tiempo de uso de los tratamientos antibióticos está también establecido, no es rígido, pero hay que conocer qué tiempos. En muchas situaciones, por ejemplo, les doy un ejemplo muy clásico, las mujeres tienen un porcentaje muy alto de infecciones urinarias. Si una persona, una mujer, tiene una sola infección urinaria al año, esa es una maravilla, y se trata habitualmente con 3 días de duración de un antiséptico urinario y va muy bien. Pero si esa persona tiene más de 2 o 3 infecciones urinarias al año, el tiempo con ese antiséptico urinario o antibiótico que se utilice ya no va a ser de 3 días, va a ser de más tiempo, 7 días, 10 días, 14 días. Entonces tenemos que utilizar muchos parámetros para saber cuánto tiempo va a durar el tratamiento, qué dosis utilizar, etcétera, etcétera. En la parte de antibióticos, la cantidad, la dosis debe ser la más precisa y debe ser una dosis que uno la conozca como normal o útil o que sepa que produce concentraciones en plasma capaz de inhibir o matar a los microorganismos. Y ahí tenemos dos términos interesantes que aparecen, que se llama la concentración mínima inhibitoria y la otra se llama la concentración mínima bactericida. Es decir, cuánto en plasma necesitamos llegar con un medicamento para que inhibe el crecimiento de esos gérmenes o la bacteriana mate a esos gérmenes. Entonces, esos son datos que uno debe tener en cuenta. La curación se obtiene por la muerte bacteriana de una gran parte de esa población de bacterias y eliminación de los sobrevivientes por parte del organismo. También tenemos que mejorar el sistema inmune del paciente, las defensas, darle una adecuada nutrición, una adecuada hidratación y algunos suplementos que puedan mejorar su estado. De allí que sea tan importante el estado de inmunocompetencia del paciente para la curación. Hay pacientes per se que son difíciles de curar. Uno de esos grupos, por ejemplo, es el de los diabéticos. Los diabéticos, cuando entran en procesos infecciosos, son muy complicados de curar y el tiempo va a variar del uso de los antimicrobianos mientras la glicemia se mantenga alta. Si la glicemia logramos mantener en niveles normales, la posibilidad de éxito es mucho mejor y el tiempo puede ser igual a una persona no diabética. Pero eso es un diabético descompensado, es muy complicado y lo primero que habrá que hacer para
para tratar a un diabético, obviamente regular sus niveles de glicemia y empezar una antibiótico terapia utilizando los mejores medicamentos. Lo mismo ocurre con los pacientes cancerosos. Los pacientes con cáncer ya están inmunodeprimidos per se. La base del cáncer es una alteración inmunológica, no cabe duda. Entonces, esos pacientes son un tanto complicados, más aún si vamos a utilizar con ellos medicamentos que deprimen más el sistema inmune, como son los fármacos antineoplásicos o la radioterapia, la quimioterapia que llamamos. Entonces, ahí tenemos un gran problema y el uso de antibióticos tiene que ser un poco diferente con medicamentos que sean por lo general de amplio espectro, ya no de espectro reducido, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, entonces concentración mínima inhibitoria, la concentración de droga que previene el crecimiento, la concentración mínima bactericida, así se llama, la que es capaz al 99%. Bien. Se puede decir que hay tres tipos de drogas, aquellas que muestran una actividad fuertemente dependiente de la concentración, aquellos que no muestran esa dependencia y aquellas que son solamente bacteriostáticas y que no van a ir a matar, pero van a inhibir a los gérmenes y van a dejar que el organismo pueda hacer su rol posterior. Medicamentos que dependen de la concentración, hay varios. Uno de ellos, y es una hoja que creo que no le he puesto acá por alguna cosa que se pasó, hay algunos medicamentos que sí son dosis dependiente, concentración dependiente, tiempo dependiente, y ahí hay que analizar muy bien cuáles son esos medicamentos. Tengo la impresión que en la teoría de las diapositivas del doctor Jacobs he visto esto, por eso dije esto ya lo han visto en teoría, así que lo conocen, pero revisen por favor todo lo que ha mandado el doctor Jacobs, está muy bonito, muy bien hecho en lo que significa la introducción a la antibiótico-terapia o al uso de medicamentos antimicrobianos, está muy bueno, y ahí habla obviamente de esto, de concentración mínima inhibitoria, concentración bactericida, medicamentos dosis dependiente de concentración, medicamentos no dependientes, medicamentos bacteriostáticos, y van a poder, por favor, ver. Uno de ellos, por ejemplo, es el grupo de los aminoglucósidos. Eso sí les puedo decir con toda certeza. Los aminoglucósidos incluyen medicamentos como la gentamicina, amicacina y otros fármacos más. De esos son dos concentración dependientes, los aminoglucósidos. Por ejemplo, si nosotros queremos tratar una infección que tenga gérmenes gram negativos principalmente, podemos utilizar aminoglucósidos con esquemas diferentes de posología y de dosis, porque esos medicamentos son concentración dependiente. Lo que interesa es cuánto de concentración del fármaco se ha logrado con la dosis suficiente que se dé, capaz de esa concentración de eliminar al germen o alterar todo su sistema del germen. La amicacina antiguamente se utilizaba en 500 miligramos cada 8 o cada 12 horas. Hoy por hoy, desde los estudios que se han hecho en función a si son dependientes de concentración o no, la amicacina se puede utilizar solamente en 24 horas, no es necesario cada 8 horas, sino pero una dosis más alta en 24 horas, porque lo que importa es la concentración a la que se llega, y esa concentración es la que va a matar. Y hoy por hoy, si antes se utilizaba amicacina 500 cada 8, cada 12 horas, hoy se utiliza 1 gramo o 1,5 gramos para 24 horas, porque lo que interesa es la concentración plasmática que se logra. Entonces, fíjense, hay medicamentos, y esto lo tienen que ver ustedes y analizar también, por favor, por internet. De alguna manera se me olvidó colocar esa hoja acá, que vean ustedes cuáles son los antibacterianos, principalmente concentración dependiente, y cuáles no son concentración dependiente, y cómo se puede modificar su dosis. Les decía de la amicacina, es uno de los medicamentos que más ha cambiado su forma de administrar el fármaco.
Otro, por ejemplo, es la gentamicina, que también corresponde a ese mismo grupo, que es un aminoglucósido. La gentamicina antes se daba 60, 70 u 80 miligramos cada 8 horas. Después se vio que se podía subir un poquito a 80 cada 12 horas o 120 cada 12 horas. Y hoy por hoy utilizamos 160 miligramos en 24 horas, en una sola colocada, una sola administración, porque vuelvo a decir, es concentración dependiente. No es tiempo dependiente, no es posología dependiente, sino es concentración dependiente, y lo que tenemos que lograr es que se aumente la concentración plasmática lo más alto para que este medicamento sea efectivo. Por favor, revisen entonces eso de fármacos que son concentración dependiente, los que no son concentración dependiente, y obviamente los bactericidas, bacteriostáticos y todo eso. En relación a bactericidas y bacteriostáticos, podemos dar una lista de cuáles son bactericidas o bacteriostáticos, pero eso está pasando también ya como algo obsoleto, porque se ha visto que algunos antibióticos, a pesar de ser bacteriostáticos, pueden ser bactericidas en concentraciones diferentes o en enfermedades diferentes. Entonces, a pesar de que sigue habiendo la clasificación y en todo el mundo van a decir estos son los antibacterianos, bactericidas o bacteriostáticos, eso vuelvo a decir, está pasando un poquito, y quizás con el tiempo ese término ya no se utilice. Me explico. Uno de los grandes bacteriostáticos era el cloranfenicol. El cloranfenicol era un medicamento que se utilizaba, digo porque muy poco ya se utiliza. Yo soy partidario de que se utilice, a mí me parece que es un gran medicamento. Es un medicamento de amplio espectro, pero sobre todo para gram negativos muy efectivo. Y es un medicamento que se utilizaba antiguamente con mucha frecuencia, pero después de unos estudios que aparecieron que podía producir anemia plástica, depresión medular, dejó de utilizarse. El cloranfenicol tiene una historia muy, muy genial e involucra a Bolivia. En el año 1961 en Bolivia hubo una epidemia que se llamó la epidemia de la fiebre hemorrágica de San Joaquín, y otra más, un poquito más arriba de San Joaquín. Y la gente se estaba muriendo, era un virus el que se ocasionaba, pero además de la enfermedad viral aparecían enfermedades oportunistas bacterianas particularmente, y eliminaban a la población. Entonces se vio que el vector eran unas ratas de campo y llevaron muchísimos gastos allá. Y los gringos, en una forma de ayuda a través de un programa que se llamaba Alianza para el Progreso, trajeron a Bolivia el cloranfenicol, que no se había utilizado todavía en humanos, estaba en la fase 2 de investigación. Se había utilizado en cultivos, en bacterias, en hongos, etcétera, en animales inferiores, en monos, pero en animales o humanos no se había utilizado, y por primera vez se utilizó para coadyuvar las enfermedades bacterianas de la infección de San Joaquín, y fue exitosa, exitosísima. Por lo tanto, pasó a la historia el uso del cloranfenicol con prueba en humanos en el Beni de Bolivia, y hay un estudio muy lindo hecho por un médico boliviano, cómo pelearon contra la fiebre de San Joaquín, etcétera, etcétera. Bien, pero el cloranfenicol, vuelvo a decir, es bacteriostático por excelencia, pero para algunos gérmenes es bactericida. Entonces, esa clasificación absoluta y contundente lamentablemente no existe, porque dosis dependiente y germen dependiente puede ser bactericida o bacteriostático. Fíjense que lo mismo ocurre con las sulfas. Las sulfonamidas son por excelencia bacteriostáticos, pero si se junta una sulfa con el trimetropin y se forma sulfametoxazol más trimetropin, es la sulfa más utilizada como antibiótico terapia. Esa asociación de los dos fármacos a la sulfa, que es la base de esos medicamentos, la convierte en bactericida. Entonces, fíjense, la asociación con otro da lugar a que sea bactericida, y el término bacteriostático y bactericida per se ya cae por su peso. Sin embargo, vuelvo a decir, van a seguramente preguntar en los exámenes en algo, este medicamento es bactericida o bacteriostático, y uno tendrá que aprender como de memoria, decir si es bactericida o bacteriostático, pero pueden defenderse y pueden revisar la literatura y decir en qué gérmenes es verdaderamente bactericida, en qué gérmenes y en qué dosis es bacteriostático, y van a encontrar muchas cosas. Bien. El uso racional de antibióticos también lo han visto en la parte teórica.
dice cuándo iniciar la antibiótico terapia, si debe ser empírica o luego de tener resultados microbiológicos. Y es una pregunta del millón. Siempre se va a hacer el médico esta pregunta cuando tenga al frente un paciente con proceso infeccioso. Dice, ¿empiezo antibióticos o no empiezo? Empiezo un tratamiento empírico en función al conocimiento que yo tengo de qué sitio es el que está infectado y qué germen es el más común y qué antibiótico podría ser el mejor, o espero un cultivo y antibiograma hasta que este informe de laboratorio me diga cuál es el más efectivo y empiezo a usar. Los latinoamericanos somos extraordinariamente empíricos y miedosos a que la infección mate al paciente, y en un 90% se empiezan tratamientos sin tener absolutamente la certeza de qué germen es y de qué localización precisa es, lamentablemente, entre los que me incluyo, porque tenemos una población que es muy susceptible, desnutrida, inmunocompetente, capaz de morirse por la infección, etcétera, etcétera. En otros países, y hago referencia absoluta a Inglaterra, yo tuve la oportunidad de estar un par de meses haciendo un curso en Inglaterra, en un hospital muy bueno, y lo que me llamaba la atención es que los pacientes que venían con procesos infecciosos no les empezaban antibióticos. Para mí era pues una estupidez no empezar si el paciente estaba febril, sintomático, se estaba deshaciéndose de dolor, tenía todo. Decía, ¿por qué no le ponen un antibiótico? Porque ellos decían primero el cultivo y el antibiograma y recién el antibiótico. Una vez tuve la posibilidad de expectar a un paciente que clínicamente tenía un diagnóstico de una infección intestinal por salmonelas, era una salmonelosis. En Bolivia la salmonelosis es el pan de cada día. Uno sale y come un anticucho y se contagia con salmonelas. Va a un restaurante cualquiera y la cuchara mal lavada y se contagia con salmonelas. Va a la cancha y come un sándwich de lo que fuera, salmonelas. Entonces en nuestro país la salmonelosis es endémica, es decir, hay muchísimo. Y yo estaba en ese hospital y toqué y vi al paciente en un hospital especializado de enfermedades neoplásicas, pero igual se veían pacientes infectados con cáncer o sin cáncer. Y yo dije, esta es una salmonelosis, absolutamente, y hay que empezar el tratamiento. Y los gringos ingleses me miraron con una cara de ¿dónde viene este salvaje? Primero tenemos que saber qué germen es. Yo juraba y rejuraba que era una salmonelosis y como que fue una salmonelosis, pero ellos tenían que constatar en el laboratorio la presencia del germen y ver qué medicamento era el más efectivo. Y el paciente estuvo 4 días sin empezar medicamentos y yo estaba casi por ir en las noches y darle medicamento porque decía, este hombre se va a morir, pero no podía. Sin embargo, esos 4 días sobrevivió de lo más agitado posible, todo muy sintomático, pero cuando ya se detectó que verdaderamente era Salmonella typhi, el agente infectante, le dieron medicamento y sobresalió y sanísimo. Entonces, ojalá que aprendamos eso. Lamentablemente estamos en un medio que si el paciente se muere por un proceso infeccioso y el médico no empezó el antibiótico, puede haber problemas. Pero bueno, ojalá que un día seamos un poco más racionales y digamos, esperemos un poco, tendremos verdaderamente el sitio de infección, veremos cuál es el germen y cuál es el medicamento. Bueno, no, mientras tanto sigue siendo empírico y vuelvo a decir, en nuestro medio 90% es empírico. Bien, lo ideal sería, vuelvo a decir, obtener resultados microbiológicos. El segundo punto es la selección del antibiótico. ¿Cuál es la etiología más probable, el espectro apropiado y qué antibiótico vamos a utilizar? Entonces aquí tenemos que saber cómo se clasifican las bacterias, cómo tenemos que pensar por el sitio de localización de la infección, cuál es el agente más común, etc. Acuérdense que las bacterias vamos a clasificar de diferentes formas y una de las más clásicas para nosotros es de saber si es gram positivo o gram negativo, que es el primer paso que hay que saber. Y luego si será aerobio, anaerobio, etcétera, es el segundo paso. Y el tercer paso si será bacilo o coco o mixto o no será ninguna de esas especies, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver también aquí en la medida que avancemos todo este dossier. Luego la vigilancia epidemiológica, saber cuál es el perfil de sensibilidad y resistencia local, saber que a través de los estudios que hacen los investigadores epidemiológicos del CEDES, entre comillas,
investigadores epidemiológicos para saber qué antibiótico es el más efectivo en un proceso infeccioso que está apareciendo o que ya es endémico. Muy difícil conseguir en nuestro medio esos datos, pero habrá que ver cuál es la sensibilidad a través de la literatura mundial y elaborar un listado de antibióticos que sean posibles de eliminar el germen en más del 80%. Además, hay que conocer qué características farmacocinéticas y farmacodinámicas, y para eso está la farmacología, son útiles en el caso de utilizar un antibiótico. Por ejemplo, si hay un problema de una infección articular, hay una artritis o hay una prostatitis o hay una uveitis, lo que fuera, saber si en ese sitio donde se está produciendo el proceso infeccioso, la concentración del fármaco que estamos indicando va a ser efectiva en ese lugar, que si es capaz de atravesar barreras, llegar a ese sitio, cuáles son los estudios que se han hecho de concentración mínima inhibitoria o concentración mínima bactericida en ese lugar, etcétera, etcétera, para poder utilizar un antibiótico que verdaderamente vaya a esos lugares y sea efectivo. Muchas veces la concentración en el plasma, no cabe duda, es una guía, pero lo que más nos interesa en vez del plasma es el que llegue al sitio de la infección, que la concentración sitio de la infección inclusive sea superior a la del plasma, 2 o 3 veces superior, entonces tenemos el éxito garantizado. Por ejemplo, si tenemos un paciente con una prostatitis y sabemos que un medicamento va a alcanzar unas concentraciones mínimas en plasma adecuadas, pero no va a llegar al sitio de la próstata en concentración que nos interesa, no podemos utilizar ese medicamento. Pero si contrariamente la concentración en el plasma puede ser relativamente baja, no digo baja, pero la concentración en la próstata es muy alta, utilizaremos ese medicamento. Y hoy por hoy sabemos qué fármacos tienen concentraciones adecuadas en un sitio u otro, qué fármacos atraviesan las barreras diferentes que tenemos en el cuerpo. No solamente hay la barrera hematoencefálica, hay muchísimas barreras que tiene que vencer el antibiótico en el sentido de poder llegar a tener concentraciones efectivas en ese sitio. Por ejemplo, el lecho de la próstata y la vejiga es una barrera. No todos los antibióticos van a llegar en concentraciones efectivas a ese sitio. La articulación, el ojo, la pleura, etcétera, son santuarios donde puede ser que tengamos afuera concentraciones muy grandes que adentro no llegue o llegue en cantidad ineficaz, y para eso tenemos entonces que saber qué antibióticos, cómo se están desplazando esos antibióticos, qué concentración llega al sitio activo donde está el proceso infeccioso, cuáles son los índices de eficacia que se logra con cada uno de los fármacos, etcétera. El quinto, comparar seguridad, conveniencia y costo. No cabe duda, son los 3 parámetros más importantes de la farmacoterapia. Elaborar un plan terapéutico o luego decir la dosis, el intervalo, la duración, monitorizar la terapéutica, saber si está respondiendo o no el paciente, qué ayuda de laboratorios o imágenes vamos a tener, en qué momento se dice no está siendo efectivo el tratamiento, hay que cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Es por lo tanto un tema muy, muy bonito el de antibióticos y hay que manejarlos bien. Ahora, fíjense aquí, hay patologías regionales americanas, van a depender de cada país, de cada lugar. En nuestro medio, por ejemplo, yo pregunto, ¿cuáles son las patologías infecciosas más comunes? Son las gastrointestinales. Comemos basura, lamentablemente, y vivimos en un ambiente de basura. Uno respira en la calle y respira Escherichia coli, respira salmonella, respira bacterias, virus, etc. Entonces, nuestra cantidad de patología infecciosa es sobre todo gastrointestinal. Amén de las infecciones que pueden haber por vía genital o infecciones de transmisión sexual, porque hay una cierta promiscuidad que se repite y que está muy fuerte. Bien, aquí hay algunas enfermedades virales, enfermedades bacterianas seleccionadas para Latinoamérica, pero no son absolutamente reales y puede ser que varíen. Por favor, tómelo solamente como un dato más, pero no es absoluto. Encefalitis sí hay, no cabe duda. Dengue sí. Uno va a una zona tropical en la época de enero, si va a Santa Cruz, al Chapare, al Beni, al Colado, y viene con dengue.
El dengue lo tenemos endémico, entonces es una infección que hay que tener en cuenta. La fiebre amarilla también, fiebre hemorrágica, argentina, boliviana, acuérdense de San Joaquín, fiebre urliana o las paperas también tenemos, hepatitis viral, influenza, meningitis, mononucleosis, etcétera, poliomielitis, rabia. También tenemos intoxicaciones alimentarias, aunque uno no crea, hay botulismo en nuestro medio, y uno de los grupos donde se concentra el germen del botulismo, curiosamente, es en el quesillo. Entonces, si alguna vez van a utilizar queso o van a utilizar derivados de la leche, yogur o crema, fíjense que sean absolutamente frescos, que no estén contaminados, que no haya moscas, que no esté en un ambiente sucio, es decir, todas las precauciones posibles, porque se ha visto que en el queso y el quesillo particularmente están agentes del botulismo y tenemos intoxicaciones alimentarias que nos hacen un problema. Lepra ya no tenemos mucho, sigue habiendo, pero ya no hay mucho. Meningitis bacteriana, neumonías hay en nuestro medio, PIAM también, salmonelosis, ni que se diga, shigellosis, hartísimo. Tétanos también tenemos, tuberculosis también, lamentablemente, amebas, ni que se diga, mebiasis, cisticercosis, enfermedad de Chagas tenemos, todas esas son endémicas, estrongiloides, filarias, sarampión y varicela de están en virales, por eso digo, no hay que fiarse mucho de los datos, aquí lo han puesto en parasitaria, y sarampión y varicela son enteramente virales, y brucelosis, carbunco, coqueluche, ya no tenemos, gracias a Dios, difteria tampoco, por las inmunidades y planes de salud que hace el gobierno cuando nacemos en función a las vacunas. También, pero tenemos estreptococias, no cabe duda, infección por anaerobios, gangrena, por micoplasmas, por larva migrans, leishmaniasis tenemos harto, sobre todo en las zonas tropicales y en los valles semitropicales, paludismo, toxoplasmosis. Tenemos enfermedades micóticas también, las más comunes, tenemos histoplasmosis, micosis oportunistas, la cándida en nuestro medio hace su agosto, vive con nosotros, y algunas otras enfermedades más. Bien, aquí se han hecho estudios de los microorganismos en las infecciones hospitalarias. ¿Por qué hago un poquito de énfasis esto? Porque el medio nuestro está contaminado, pero es el medio ambiente, es la casa, la calle, etc. Tiene un tipo de gérmenes y está contaminado. Y los hospitales están doblemente contaminados. Lamentablemente, como médicos tenemos que ir a hospitales muy contaminados en nuestro medio, porque las medidas de bioseguridad en los hospitales que tenemos, particularmente en los del Estado, no son las mejores, y ahí hay gérmenes propios del hospital que ya se han apropiado hasta de las paredes, los pisos, y a pesar de que se hacen algunas medidas de bioseguridad, limpieza, excretas, basuras, etcétera, siguen habiendo gérmenes. Si uno va con una intención de hacer un estudio y coloca unas cajas de Petri en diferentes hospitales, vuelvo a decir, nacionales, hospitales que son de segundo nivel, primer nivel, hospitales de tercer nivel, y pone disimuladamente cajas de Petri para ver que a las 48 horas está llena de bacterias. Hay contaminación, lamentablemente hay contaminación. Y a veces un paciente que ingresa a un hospital, el paciente es relativamente sano de un proceso infeccioso, puede tener alguna otra enfermedad, sale con una infección intrahospitalaria, es contaminado en el mismo hospital. Entonces tenemos que saber y decir, Dios, hay algunos gérmenes que pueden estar aquí dentro del hospital, y si hacemos algún evento como los que están aquí o alguna patología que tiene el paciente, probablemente pueda adquirir unos gérmenes que son propios del hospital. Por ejemplo, los pacientes con agranulocitosis son pacientes que habitualmente han tomado medicamentos aplaciantes o medicamentos de tipo quimioterápicos. En la quimioterapia del cáncer se ve mucha granulocitosis, es decir, todos los granulocitos, neutrófilos, etcétera, han disminuido y no se están produciendo en la médula ósea por acción tóxica del medicamento, y ese paciente no tiene una defensa adecuada porque no está generando los
los neutrófilos o granulocitos adecuados para pelear contra la enfermedad, y aparecen dos gérmenes que son intrahospitalarios, que son las pseudomonas y estafilococos. Antes las pseudomonas eran exclusivamente intrahospitalarios, no había en el medio ambiente. Pero ahora lamentablemente con lo que hay un flujo de pacientes entre el hospital y sus casas, que no es el tiempo necesario hasta que esté curado en el hospital, sino que por necesidades de cama, de espacio o infecciones concomitantes los mandan a sus casas. Ahora tenemos pseudomonas en el ambiente, cosa que antes no había. La pseudomona era casi y exclusivamente intrahospitalaria. A tal punto que si en un hospital, hablo de hace unos 30 años atrás, en un hospital se encontraban pseudomonas, se cerraba el hospital, se ponía cuarentena porque había habido pseudomonas y se colocaba formol, cajas de Petri, se traía toda la unidad sanitaria para que haga todas las medidas de seguridad, se cerraban las ventanas, las puertas, nadie podía entrar durante un tiempo limitado. Al principio eran 40 días, después fueron a limitar a 20 días, a 10 días, a 5 días, y hoy prácticamente con 3 días de que se formalice ahí adentro, se crean áreas absolutamente estériles y se vea que en las placas de Petri no hay, esas placas de cultivo no hay pseudomonas, se puede decir libre de pseudomonas, pero vuelvo a decir, se hacían todas las medidas. Hoy por hoy no, lamentablemente no, porque las pseudomonas ya no son exclusivamente de los hospitales y traen los pacientes pseudomonas. Vuelvo a decir, las pseudomonas antiguamente mataban a los pacientes, hoy son como cualquier germen, entre comillas, es decir, siguen siendo agresivos, no cabe duda, siguen poniendo los pelos de punta a los médicos, pero se pueden tratar. Ya tenemos antibióticos muy específicos antiseudomonas y se pueden tratar. Obviamente, si el paciente no tiene una adecuada cantidad de neutrófilos, puede morir por esto. El estafilococo también intrahospitalaria. Pacientes diabéticos se contagian de estafilococos, bacilos gram negativos, de cándida. Si está recibiendo tratamiento inmunosupresor, ya sea porque ha hecho un trasplante o recibe medicamentos contra el cáncer, también las pseudomonas hacen su agosto, las klebsielas, listerias, cándidas, aspergillus, etc., citomegalovirus. El citomegalovirus es uno de los virus más letales y mortales para un paciente inmunosuprimido. He tenido yo la oportunidad de tratar citomegalovirus en pacientes que han recibido trasplante de médula ósea por leucemias, linfomas, y se me han muerto toditos porque el momento que les ha agarrado el citomegalovirus ni con los medicamentos más fantásticos han podido salir. Obviamente algunos pueden, sobreviven, pero una segunda infección por citomegalovirus, una tercera infección por citomegalovirus y no hay medidas de controlar esto. Entonces son muy agresivos en pacientes que son, sobre todo, que reciben tratamientos inmunosupresor. En nuestro país ya se ha empezado el trasplante de médula ósea, el trasplante de órganos hace unos 20 o 30 años, ya tenemos pacientes que se contagian con citomegalovirus. Varicela zoster, etc., Pneumocystis carinii, otro germen del citomegalovirus. El Pneumocystis carinii se trata muy fácilmente, ya se ha cambiado el nombre, ya no se llama carinii, ahora se llama Jubenji, pero este Pneumocystis es una infección que se puede tratar con antibióticos muy sencillos. La cuestión es descubrirlo y diagnosticarlo. Pero ya hay un dato interesante. Si el paciente es un paciente inmunodeprimido o ha recibido tratamientos neoplásicos, antineoplásicos, quimioterapia o radiación, ya es un paciente que tiene alteraciones inmunológicas y empieza a presentar tos. Y tenemos unas imágenes en la radiografía esmeriladas, sobre todo en las partes de lóbulos superiores, y tenemos una tomografía compatible con hemocistitis, se trata con sulfametoxazol y trimetopina y va muy bien. Yo a mis pacientes que tienen una posibilidad de infección a nivel del respiratorio y están recibiendo quimioterapia, les doy profilácticamente sulfametoxazol más trimetopina y gracias a Dios no desarrollan Pneumocystis carinii, no prolifera este germen, no hacen neumonías por ellos y no se mueren. Entonces hay que tener en cuenta eso. El germen Pneumocystis carinii o Jobenji
puede tratarse con un medicamento muy fácil y muy barato, pero la cuestión es identificar. Pacientes que les colocan catéteres intravenosos pueden tener estafilococos por excelencia, pseudomonas, cándidas, que hacen maniobras instrumentales en vías urinarias, bacilos gram negativos es la norma. El urólogo o a los que colocan en vías urinarias saben que ahí van a sembrar bacilos gram negativos y enterococos y se protegen con algunos antibióticos específicos para ellos. Pacientes que les hacen traqueostomía, respiración asistida, terapia intensiva, van a tener pseudomonas, klebsielas, estafilococos, serratia. Cirugía abdominal, bacilos gram negativos, estreptococos, estafilococos. Cirugía cardíaca, estafilococos,